Amén, amén. Tome su lugar, por favor, los que están de pie. Deuteronomio capítulo 31, versos 23 al 25, dice la escritura: y dio orden a Josué, hijo de Nun, diciéndole: sé fuerte y animoso. Estoy leyendo la versión Serafina Usejo. Sé fuerte y animoso, que tú introducirás a los israelitas en la tierra que les he prometido bajo juramento, y yo estaré contigo. Mire qué importante comprender eso. Cuando acabó Moisés de escribir en un libro las disposiciones de esta ley hasta el fin, dio esta orden a los levitas portadores del arca de la alianza de Yahvé. Oiga, a los levitas portadores del arca de la alianza de Yahvé. Dice el texto que acabamos de leer. Entonces, el tema del día de hoy le puse por título: portadores de la presencia, no del arca. Oiga, portadores de la presencia, no del arca. Y es que debemos comprender que lo que fue escrito, sobre todo en lo que la gente le llama el Antiguo Testamento, lo que fue escrito, dice la Biblia, que es para enseñanza nuestra, para instruirnos a nosotros. Dice en Romanos 15:4 que todo lo que fue escrito en tiempos pasados es para nuestra enseñanza que se escribió. Es decir, que Dios lo mandó a escribir para que la iglesia tuviera una enseñanza. Corintios 10:11 dice que lo que le sucedió a aquellos antiguos en el desierto se escribieron también para enseñanza de nosotros. Es decir, que el propósito de Dios fue ese: plasmó en la escritura las historias antiguas, dándonos ejemplo de qué es lo que hace con nosotros y qué debe suceder, cuáles son esas bendiciones. Por eso es que son sombras, son figuras que se usan y decimos, esto representa ahora tal cosa. Entonces, el que ellos tenían un arca, el arca del pacto, el arca de la alianza, en esa arca representa, no es, solo representa la presencia de Dios. Porque cuando ellos, o si es la presencia, un objeto no es la presencia. Puede descender la presencia de Dios en ese objeto, en ese mueble, en ese instrumento, así como en nosotros. Puede descender la presencia en un vaso y empieza a profetizar. Así dice el Señor. Pa, 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 pa. ¿Y quién habló? Dios. No es que el hombre, sino Dios. Pero porque desciende sobre algún vaso, en la prédica, en la administración, en la oración. Dios es el que sana, no es propiamente el instrumento, sino Dios. Pero son instrumentos en los que puede descender. Entonces, el arca que ellos tenían es eso. Era un instrumento que representa la presencia del Señor. Dice, vaya conmigo, en el libro de Levítico, capítulo 16, verso 2, dice: dijo el Señor a Moisés: di a tu hermano Aarón que no todo el tiempo entraré en el lugar santo, que no todo el tiempo entre en el lugar santo detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, no sea que muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Porque lo que hacía el Señor en ese tiempo es que cuando estaba construido ya el tabernáculo, usted recordará atrios, lugar santo, lugar santísimo. En el lugar santísimo es donde estaba el arca.
Y ahí es donde la presencia de Dios descendía. Y entonces el ministro entraba hasta esa presencia y ahí Dios hablaba con Moisés, hablaba con Aarón, ahí descendía. Entonces, cuando hablamos de los portadores, los que eran los que llevaban cargando el arca, entiéndase que hoy en día sigue siendo exactamente lo mismo, nada más que no se ha comprendido que no se debe ser portadores, no es de un objeto, no, si hermanos, si no son amuletos. Es la presencia lo que nosotros debemos portar. ¿Me explico? Lo que nosotros debemos llevar en el caminar. Cuando ellos cruzaron el desierto, ese cruzar el desierto representa en lo general el cruce de esta vida que estamos, el vivir esta vida terrenal desde que usted nació hasta el día que tenga que partir. Ese es que cruzó el desierto, igual que para ellos como pueblo del Señor, usted y yo que fuimos escogidos también por el Señor, porque no es por nuestra inteligencia, ni porque hayamos nosotros decidido porque somos los mejores, ni nada por el estilo, más bien que la gracia del Señor que nos escogió para traernos aquí y ser su pueblo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, igualito que a ellos, nos escogió el Señor y nos da a que crucemos esta vida, también como para ellos. Les dio una promesa que cuando salieron de Egipto tuvieron que atravesar el desierto, pero iban a llegar a la tierra prometida. Había una promesa de parte de Dios de que entrarían a la buena tierra. Mientras cruzaban el desierto, hermano, ellos sí la sufrieron, ¿por qué no decirlo? Porque sí había escasez, claro, Dios les enseñó a confiar en Él, nunca los abandonó, tenían diario su maná, Dios sacaba agua de la roca, les daba, no los dejó, pero sí pasaron penalidades, lo mismo que nosotros, al cruzar esta vida, también el Señor está con nosotros y pasamos nuestras penalidades en algunas ocasiones, el calor nos está agobiando, quiero decir, las circunstancias de la vida, llega el momento en que pueden agobiar a alguien y la persona puede sufrir escasez, puede sufrir soledad, puede sufrir ataques de enemigos, etcétera, porque cruzamos esta vida, pero tenemos una promesa del Padre. No estoy hablando de la promesa del Espíritu Santo que viene, sino a qué tierra vamos a llegar. Si esto es una sombra, el cruce de ellos, salir de Egipto, nosotros salimos del mundo. Pueblo de Israel, iglesia de Cristo. Cruzan el desierto, cruzamos esta vida. Llegan a Canaán. ¿Nosotros a dónde llegamos? Dicho, lo voy a preguntar de otra forma. ¿Cuál es la tirada, la finalidad? ¿A dónde usted va? ¿A dónde va? O nada más está cruzando el desierto, o sea, es cristiano en esta vida, no, porque no le queda de otro, porque no ha comprendido para dónde ir, no ha probado ser budista, no ha probado ser maometano, o ¿por qué? O tenemos la seguridad que en la iglesia de Cristo el Señor mismo camina con nosotros. Porque dice en la escritura, la roca que los seguía en el desierto, la roca era Cristo. El Señor va con nosotros. ¿A dónde vamos? Después del desierto, si el cruce del desierto es esta vida, después de esta vida, ¿a dónde vamos? ¿Cuál es su Canaán? Claro, la aplicación pudiera darse también de que en esta misma vida alcancemos Canaán, que son las cosas prometidas. Sí, amén, pero estamos hablando de la aplicación de que el desierto es la vida completa. Entonces, sabe que, mire, alcanzar lo que Dios ha prometido, esa tierra en donde va usted a vivir bien,
no como aquí, no como las escaseces, sufrimientos, los dolores, la enfermedad. Hermano, aquí la humanidad del cuerpo es terrible. Terrible es la humanidad del cuerpo, hermano. Se enferma, envejece. No voltee usted a ver a nadie, pero hermano, usted mismo véase, hace 10 años para acá, la piel diferente. Los que ya pasamos los 28. No, usted ha pasado los 28, yo ya desde hace como más de 20 años pasé los 28. Hermano, ya se empiezan a pintar canas, disminuye la musculatura, los músculos, ¿verdad? Etcétera. Va cambiando, el cuerpo va cambiando. La humanidad que se tiene es terrible. Hermano, mire, el cuerpo va no solo envejeciendo, como propiamente como que va muriendo. ¿Qué sucede si una persona no se cepilla la boca 3 días? Día y medio. Si no se baña. La misma naturaleza que se tiene de humanidad pone en evidencia de todo lo que adolecemos en esta tierra, en el cruce de este desierto. Pero así como los israelitas que tenían la mirada puesta en la tierra prometida, sépase que si nos mantenemos en la fe en Cristo Jesús, fieles a Él en su casa, sirviéndole, con la mirada puesta en Él, espero en Dios. Mire, si alguien se llegara a ir antes de que venga el día del arrebatamiento, que primeramente Dios no va a ser así porque ya está bien cerquita, pero si se llegara a ir, créame que se va a ir a un lugar entre tanto, porque cuando sea el arrebatamiento, los muertos en Cristo resucitarán primero, nada más tantito que se va y lo vuelven a despertar para que vayamos al encuentro con el Señor. Y el que no se haya muerto para ese momento y permanezcamos vivos, cuando el Señor mismo descienda de los cielos y se escuche la voz de mando, la voz del arcángel y la trompeta de Dios, iremos para estar con el Señor en los aires. ¿Cuál? El arrebatamiento. Para ir, vamos a las bodas y luego de las bodas, ¿qué pasa? Regresa el Señor con sus santos, con nosotros, regresamos a la tierra. Dice, pero si no, que ya nos habíamos ido. Pues lo que la Biblia dice, que vamos y regresamos con Él. El Señor destruye el mundo, destruye el mal. Dice la Biblia que enfrentará al anticristo y lo matará con el resplandor de su venida, lo arrojará al lago de fuego junto con el falso profeta, y entonces Cristo reinará en la tierra por 1000 años y nosotros estaremos con Él. Esa es nuestra Canaán. Yo no sé si usted le tira o no esa promesa o vive nada más por vivir. Hermano, yo espero que crucemos este desierto y que al final del camino encontraremos que la promesa que Dios ha hecho se va a cumplir. Entraremos a esa tierra en donde entonces usted ya no envejecerá, sino que rejuvenecerá. Ya en la musculatura, mire, volverá a tomar su forma, la fuerza, la muerte estará vencida. El primogénito de la muerte, dice el libro de Job, el primogénito de la muerte es la enfermedad. No habrá enfermedad, no habrá dolor, no habrá sufrimiento. O sea, tendrá que cepillar sus dientes, sí, pero estaremos bien primeramente Dios, porque ahí estaremos con el Señor. Cruzamos el desierto y la promesa se va a cumplir. Dele gloria al bendito Dios que merece toda la alabanza y a su nombre. Hermano amado, mire, entonces, ¿cómo cruzar nosotros este desierto? ¿Cómo cruzar? Por eso es que vamos a ver el día de hoy este tema. Cuando ellos cruzaban, ¿cómo lo hacían?
para mí es impresionante ver esos pasajes en donde dice que estaba el tabernáculo y el Señor llamaba a Moisés desde el tabernáculo. Moisés, Moisés, y Moisés iba hasta el lugar santísimo, entraba. Entonces, ahí, por ejemplo, esa voz que le hablaba Moisés es ahora la palabra del Señor. La palabra, la presencia del Señor, lo que los hebreos, los judíos le llaman, lo que descendía sobre el arca del pacto, esa se llenaba de nube, el lugar se llenaba y estaba la presencia. Estaba el arca, la tapa del arca se llama propiciatorio, donde estaban los querubines, y entonces eso es lo que los judíos le llaman la Shekinah. ¿Alguien ha escuchado ese término alguna vez? Gloria a Dios, la Shekinah, que es la presencia del Señor, pero así le llaman ellos, que dicen es que no es así, dicen sí es Dios, pero ellos son raros así, no, de tan misticismo que le quieren hacer, no lo explican bien, y dicen es su espíritu. Pues claro, es Dios, es el Espíritu de Dios. Dicho de manera sencilla, para no trabarnos ahorita en complicaciones, es el Espíritu Santo. La Shekinah, que le llaman ellos, es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, que es el que descendía y hablaba ahí encima del propiciatorio. Mire qué precioso. Esa Shekinah es la que iba en el arca, encima del arca, donde ellos iban. Y eso es lo que nosotros debemos tener. Por eso es que no es que utilicemos propiamente un objeto. ¿Para qué nos sirve el objeto material? Lo que nosotros queremos es presencia del Señor. ¿Cuánto dicen amén? Bueno, entonces vayámosle entrando pues en el nombre de Jesús. Mire, ¿para quién va a ser todo esto? ¿Cómo llevar, cómo ser portadores de la presencia? Y no de un arca, sino de la presencia. Bueno, con esto, antes de esto, es que quiero que quede muy, muy, muy claro. Es que, mire, cuando la gente no entiende bien estas cosas, empieza a hacer idolatría. Ellos tenían el arca, ellos tenían instrumentos que Dios mismo había mandado a hacer, pero pensaban que con el pura arca, que el arca es un cajón, el arca es como un baúl, es un cajón de madera recubierto de oro, y adentro se ponían las tablas de piedra, las tablas de Moisés, la vara de Aarón y el maná escondido, el libro de la ley también. Entonces ahí iban, pero es un instrumento nada más. Entonces los judíos llegaron a hacer una idolatría también del arca, del instrumento, en vez de adorar a Dios y de comprender que es su presencia la que da la victoria, la que hace milagros, la que hace cosas prodigiosas. Tan es así que en el tiempo en que estaba el profeta Elí de sacerdote, y sus hijos, Ofni y Fines, dice el primer libro de Samuel, capítulo 2, que eran sacerdotes también. Para ese tiempo, cuando apenas nació Samuel, y Samuel era muy pequeñito, era pequeñín, lo entregaron al templo, y Samuel iba creciendo, y era chiquitillo. Samuel ya estaba ahí, pero era chiquitillo. Y los sacerdotes, entonces no era Samuel todavía el sacerdote, pero estaban Ofni y Fines. Y cuando hubo guerra con los filisteos, entonces los de Israel dijeron, pues ¿qué hacemos? Llevemos el arca, dijeron Ofni y Fines, los sacerdotes. Llevemos el arca porque con el arca tendremos la victoria. Porque ellos consideraban que el arca era que Dios estaba con ellos. Y no es así. El arca es un instrumento. Si la presencia descendía sobre el arca, poder de Dios. Pero si la presencia no descendía,
el instrumento sirve para nada. Es como en un pastor, en un predicador, en un obrero. Sí, es un instrumento. Si la presencia desciende y entonces oramos, un prodigio puede llegar a suceder. Pero si la presencia no desciende, el instrumento se quedó en palabrería nada más. Entonces ellos decían el arca, no decían la presencia, llevemos el arca. Entonces fueron contra los filisteos y cuando llegaron, el arca se cargaba entre 4 personas. Estaba el cajón y le atravesaban, tenía sus argollas y atravesaban 2 varas para que uno formado aquí, otro acá, otro aquí y otro acá. Y entonces cargaban así en el hombro e iban caminando los 4, cargaban el arca. Entonces cuando los filisteos vieron que ya llegaban los de Israel cargando el arca, los filisteos tuvieron miedo. Dice Samuel, es capítulo 4 me parece, dice que tuvieron miedo porque los filisteos sabían que el Dios de los hebreos era poderoso. ¿Cuánto dicen amén? No el arca, sino el Dios de los hebreos. Y entonces dijeron, ¡ay, el arca! Ya morimos, ya perdimos. Y ya uno de ellos se levantó y les dijo, pues sean hombres, peleen, aunque muramos. Pues peleemos, pues, y pelearon. Y entonces ganaron los filisteos. Porque lo que los israelitas llevaban era el arca, no la presencia. Y eso es lo que nosotros debemos de comprender. Que lo que debemos ser portadores de la presencia. Todos los días es un buen consejo invocar la presencia, Señor, que tu presencia esté con nosotros, que no le vaya a decir como hay un canto así que a mí no me gusta para nada, porque estar cantando cosas que no se deben. Y el canto ese dice, que me falte todo, pero que tu presencia no me falte. ¿Y qué? Trato hecho. A ver, quítenle todo. Le voy a dar mi presencia y quítenle todo. ¿Así quiere? No, pero si ves que llevemos su presencia al cruzar por este desierto, porque entonces cosas maravillosas empezarán a suceder. Entremos pues ahora sí. Libro de los Números, capítulo 3. Vamos a estar trabajando ahí un poquito. ¿Cómo estamos ahí con el frío? ¿Está bien? Bueno, si no, ahí nos dicen para que lo ajustemos, sí. Libro de los Números, capítulo 3, versos 12 en adelante. Vamos a ver ahorita quiénes son esos escogidos, esos elegidos. Hermanos, ¿quiénes transportaban el arca? A ver, ¿cuántas tribus había en Israel? 12. A ver, métase aquí, por favor. 12, 14, 12. El arca lo llevaba la tribu de Rubén, la tribu de Simeón, la tribu de Judá, son los judíos, ¿sí? La tribu de Isaacar, de Zabulón, de Dan, de Neftalí, de Gad, de Aser. ¿Quién lo llevaba? Los levitas, sacerdotes, levitas. Entonces, para la reflexión del día de hoy, vamos a poner la aplicación de los levitas, que somos nosotros, sacerdotes y levitas. Porque hablemos sacerdotes, los ministros, 5 ministerios. Apóstol, evangelista, apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Los sacerdotes, los levitas, todos los servidores del templo, todos los servidores, no solo los de alabanza, todos los servidores, cualquier servicio que tengan. Veamos, y esos son los elegidos del Señor. Dice el libro de Números, capítulo 3, verso 12, dice, mira, yo he tomado a los levitas. ¿Cuántos le sirven al Señor?
Esos son ustedes. Yo he tomado a los levitas de entre los hijos de Israel, de entre toda la iglesia de Cristo. Los que yo tomé son los servidores. Y los tomé en lugar de todos los primogénitos, los que abren el seno materno entre los hijos de Israel. Los levitas, pues, serán míos, dice el Señor. Porque mío es todo primogénito el día que herí a todos los primogénitos en la tierra de Egipto. Y entonces lo que explica este pasaje es que acuérdese de que ellos salieron de Egipto y en la última plaga, que fue la muerte de los primogénitos, murieron los primogénitos que no estaban dentro de las casas en donde se había puesto la sangre del cordero. Murieron. Y los que sí estaban adentro de las casas donde había sangre del cordero, ¿qué pasó con esos primogénitos? Vivieron. Entonces el Señor dijo: esas vidas de los primogénitos son mías. El ángel de la muerte no los tocó, no se los llevó, porque la sangre del cordero los libró, pero son mías. Entonces, ¿quiere los primogénitos? Dijo: no. A cambio de los primogénitos, yo lo que quiero son los servidores. ¿Sí? ¿Ya vio? ¿Sí? ¿Ya vio lo que dice? Le doy otro texto. Números 3:44, en ese mismo Números 3, dice: entonces habló el Señor a Moisés diciendo: toma a los levitas en lugar de todos los primogénitos de entre los hijos de Israel. Los levitas serán míos. Tercer texto, Números 8, del 13 al 16. Harás que los levitas estén en pie delante de Aarón y delante de sus hijos. A ver, antes que yo siga, sí se entiende que lo que el Señor dice, los levitas, ¿cuántos levitas hay aquí espiritualmente hablando? Levante su mano los servidores de Dios. No, que no le dé pena que usted sirva al Señor. Amén, ¿sí? Gloria a Dios. Entonces dice, los levitas, dice el Señor, son míos. Como si tuviera usted el sello de propiedad que dice el Señor: a esta, que nadie me lo toque, nadie lo puede agarrar, nadie lo puede usar para otra cosa, nadie lo puede dañar, porque es mío. Es mía. Usted y yo somos propiedad del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Alguien le alaba al Señor. Dice: gracias, Señor, porque Él nos escogió a cambio de. Ahora, vea, dice en Números 8, versos 13 en adelante: harás pues que los levitas estén en pie delante de Aarón y delante de sus hijos, los servidores delante del pastor, para presentarlos como ofrenda mecida. ¿Quiénes son la ofrenda? Hermanos, ¿quiénes son la ofrenda? Los levitas. Es decir, que usted que le sirve al Señor, que entrega su vida, usted propiamente es una ofrenda. Que se paren delante de Aarón, delante del pastor, para que él los presente como una ofrenda mecida al Señor. Así separarás a los levitas de entre los hijos de Israel, y los levitas serán míos. ¿Qué es una ofrenda mecida? En alguna ocasión le enseñé, creo que a los de alabanza, que hace muchísimos años, muchos años, escuché a un siervo predicar sobre la ofrenda mecida, y él decía que la ofrenda mecida era como mecer a un niño, a un bebé, así como: duérmete, niño, duérmete, como lo van meciendo, pero no es lo que dice la Biblia. No se mece así mecerá su pichón de usted, que no se duerme a las 3 de la mañana, pero la ofrenda que dice la Escritura que el sacerdote mecía, porque hay varias ofrendas mecidas, era una ofrenda que la tomaba en sus manos y la elevaba el sacerdote,
y la volví a bajar. Entonces la mecida era así, no es así, sino era así y así. Y usted dirá, bueno, ¿y qué onda con eso de la Biblia que mecida? Pero es que, claro, son simbolismos. Lo que hacía el sacerdote es que decía, esta ofrenda que está aquí en la tierra, lo elevamos para presentarlo ante ti, Señor, y es tuya. Lo elevamos, que se eleve la vida de esta ofrenda, pero no se va a quedar ahí. Véngase para acá, usted está aquí en la tierra, pero vuelve a subir. Usted es espiritual, pero en la tierra, pero que le den las bendiciones y las viene a disfrutar en la tierra. Y la ofrenda mecida es que va usted a tener lo de Dios, la bendición, porque le pertenece a Él, pero está usted aquí en la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Y eso es lo que es la oración que presentamos. Entonces usted es una ofrenda mecida. Dice, después de eso los levitas podrán entrar para ministrar en la tienda de reunión, y tú los purificarás y presentarás como ofrenda mecida, porque son enteramente, oiga, dedicados para mí de entre los hijos de Israel. Los he tomado para mí en lugar de todo primer fruto de la matriz. En lugar de todos esos, los escojo a ellos. ¿A quién? A los que me sirven. Yo los escojo, son míos. ¿Por qué le hice énfasis ahorita de inicio en esto? Porque para ser un portador de la presencia se necesita eso, fíjese. Déjeme decirle esto, hermano, es una realidad, porque todos queremos la presencia. Hermano, ¿quién no va a querer la presencia de Dios? Decimos, Señor, que tu presencia, que vaya conmigo. Si voy a ir a hacer algo delicado, ayúdame, que tu presencia esté ahí. Ayúdame, dame la sabiduría. Si voy a ir de viaje a alguna cosa, a hacer alguna diligencia, Señor, ve conmigo en el camino. Regrésame con bien. Si tengo que arreglar algo delicado en el problema, ahí que tú estés. Si algo tiene que ver con la familia, siempre pedimos la presencia, tu presencia, tu presencia, tu presencia. Pues sí, nada más que la presencia no la aportan todos, solo los que le sirven, los levitas. Dice, pero ¿qué no es Dios para todos? Sí, Dios es para todos, no se preocupe usted. Si alguien no le está sirviendo al Señor, pero Dios es Dios de todo, es Dios de usted, es usted su pueblo, usted es comprado con la sangre de Cristo, a usted Dios lo ama, lo bendice, tiene propósitos el Señor, tiene misericordia y todo. Y sí, pero la verdad es que hay un acercamiento muy diferente de con los levitas. No es lo mismo lo que se acerca el Señor al pueblo en general que a los levitas. Por ejemplo, ¿alguien sabe lo que significa el nombre Leví? No que Leví, sino Leví. ¿Alguien sabe? El nombre Leví significa sujetado, tejer, unido. Tejer en el sentido de que está tejido junto con, como si lo estuvieran tejiendo ahí. Significa unir, permanecer. Por favor, diga conmigo, permanecer. Con ánimo diga, permanecer. Significa dar, prestar, allegarse o allegado, juntar, seguir. Porque Leví lo que significa es que está adherido al Señor, está pegado, está allegado al Señor y que permanece ahí, pegado, 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 unido, como si estuviera tejido con el Señor. Leví es así. Leví es de aquellos
que permanecen, que empiezan a buscar al Señor, y cuando encuentran la presencia dicen: qué bárbaro, como no supe antes de esto, como no me predicaron antes, Señor, como no me enviaste una luz, pero ahora que te conozco, no me quiero ir de ti, no me quiero ir de aquí. Ser Leví, lo que significa es que es tal el apego que se tiene a Dios. No estoy hablando de religiosidad, no estoy hablando de ser, como dicen ahí, un conejillo de iglesia. No, estoy hablando que es tal el amor que se tiene para con el Señor, que uno dice: es que yo no quiero salir de tu presencia, Señor. Hermano, cuando estamos, por ejemplo, en la alabanza, en la adoración, y empieza a fluir, le mete a cantar, le empieza a cantar, empieza a adorarle. ¿Acaso siente usted pasar el tiempo? Hermano, metidos en oración, oremos al Señor. Claro, si está orando y con el ojo viendo así, quién es el que llega, quién es el que entra, quién es el que se mueve, que no está ni en la presencia. Pero si usted se mete en la oración, que no le importa nada ni nadie, lo que le interesa es aquella presencia que está descendiendo y le está escuchando, le está respondiendo, lo está tocando, está tomando su vida, y usted se adhiere a esa presencia. No queremos salir de ahí. Eso es Leví, nada más que dice permanecer. Entonces se trata no solo de un tiempo encenderse, como le decía yo en alguna ocasión, cerillazo. El cerillo es una gran flama y se acabó. Pues nada más fue el momento. No, Leví permanece en la presencia, permanece el fuego, permanece la búsqueda. ¿Hasta cuándo? Hasta que crucemos este desierto, es decir, hasta que se termine esta vida y lleguemos a estar con Él. Yo no sé el anhelo si solo es del pastor o también es de usted, hermano, decir: Señor, yo lo que anhelo es que llegue aquel día cuando crucemos y estar adherido a ti, verte a ti, estar contigo. Lo disfrutaremos, hermano. Denle un aplauso al Señor. Mire, ¿por qué tenemos ese sentido de pertenencia? Bueno, ahora, ahí va pues. Yo sé que voy a hablar ahorita de cosas que, gracias a Dios, usted que es bien instruido, ya sabemos, y de otras más que Dios va dando. Pero mire, entonces los levitas, ¿quiénes son los levitas? Dice el libro de los Números, en el capítulo 3, que es donde estamos trabajando, en el verso 17, que este hombre Leví tuvo 3 hijos, que sus nombres de esos hijos son Gersón, Coat y Merari. Otra vez, Gersón, Coat y Merari. Y entonces, cuando ellos crecen y forman su familia y empiezan a tener sus hijos, vienen a ser los de Gersón, los gersonitas, los de Coat, los coatitas, y los de Merari, los meraritas. Y en estas 3 familias es en las que Dios puso su presencia. Dice rápidamente, estamos en Números 3, ahí vamos a estar trabajando, versos 25 y 26. Ahí nos habla de los gersonitas. Dice que la responsabilidad de ellos en el tabernáculo, en el templo, era llevar las cubiertas, el velo de la entrada, las cortinas del atrio, el velo de la entrada del atrio, que ese era su servicio. Entonces, entendamos que hay los gersonitas, que hay quienes, les decía en alguna ocasión, el servicio, lo que Dios les da como comisión es llevar las cubiertas. Por eso no todos pueden cubrir. ¿Cómo va a cubrir uno de Merari si no tiene con qué cubrir? Tendrá que tener
cubierta. Como alguien que no tenga manto, ¿cómo va a poner el manto si no tiene? Si es evangelista, tiene sandalias, pero no va a poner la chancla encima de la persona, tiene que tener manto. ¿Sabe que para cubrir se necesita eso? Por eso hay quienes, ese es su servicio. Los meraritas, en Números 3, de los versos 36 y 37, nos habla de estos meraritas. Me fui hasta los de allá. Dice que ellos tenían el servicio del medraje del tabernáculo. ¿Qué es el medraje? Las barras, las columnas, las basas o las bases, todos los enseres, todas las columnas de alrededor, las estacas. Hermano, esto se traduce en las cargas más pesadas. Porque cuando estoy hablando que cuando, no cree usted que su trabajo era, ay, en el tabernáculo, ay, como tengo a cargo la columna, estarle sacando brillo a la columna. No, sino el servicio del que habla es cuando el tabernáculo se tenía que mover, cuando tenía que trasladarse de un lugar a otro. Estaban cruzando el desierto. Dicho de otra manera, cuando el pueblo de Dios tiene que avanzar, por favor, diga conmigo, avanzar. Cuando tenemos que avanzar, porque no nos podemos quedar estancados en el recorrido de esta vida para llegar a esa promesa, a esa tierra de la que vamos a disfrutar, la nueva tierra que es con Cristo en el milenio. Tenemos que avanzar. Si usted no avanza y se queda en el mismo lugar, no va a llegar, se quedará para el juicio final. Pero si quiere entrar al milenio, tiene que cruzar, tiene que avanzar. Y entonces cuando avanzaban es que entonces ellos se hacían cargo de las columnas para transportar, para llevar las columnas por el desierto, para llevar las cargas más pesadas. En alguna ocasión que le hablé un tantito de esto, le ponía yo el ejemplo, por decir, los intercesores. Bendito sea Dios por los grupos de intercesores, por esta gente bendita que ora de día y ora de noche. Y se lo he citado, en las madrugadas, ahí está, en oración, iban orando 12 de la noche, 1, 2 de la mañana, 3 de la mañana, 4 de la madrugada, orando. Ya lo que no ha contestado a uno es que uno dice orando y otro no ha contestado, con el mazo dando. Eso sí, no lo he escuchado, hermano, pero orando. Hermano, y orando por los demás, para que usted sea sano, para que usted sea bendecido, para que todos los de esta congregación siempre tengan su provisión, para que no les falte, para que Dios abra puertas de oportunidades, para que la misericordia del Señor descienda, para que haya luz de su palabra siempre y usted sea instruido, para que Dios nos perdone si fallamos, para que podamos volvernos a Dios orando. Hermano, son cargas pesadas. Uno me diga que no. No solo los de la noche, los del día. Nuestra hermana Irmita, que su horario es a las 6 de la mañana, ¿verdad? A las 6 de la mañana, ya es de día, pero ella inicia así. ¿Alguien quiere tomar la columna con ella? Está abierta, de verdad, para que sea su apoyo de ella. Va a ser ella y alguien más a las 6. ¿Alguien quiere tomar la columna? Pesa la columna. Hay quienes llevan las cargas más pesadas. Es el servicio, pero no podría hacerse si no fuera la presencia con ellos. Para cruzar el desierto así, porque cuando todo es felicidad, nos acaba de dar el agua de la roca, la miel de la peña, ay, qué sabroso, alabemos al Señor y entonces hagamos nuestra intercesión por la iglesia porque nos fue bien. En eso se traduce, porque hoy nos pagaron una comisión extra, porque hoy nos regalaron algo, porque hoy sacamos 10 de calificación, porque hoy me dieron
quieran mi título profesional, porque hoy, y nos fue bien, pero ¿qué? Cuando hay escasez, cuando hay soledad, cuando hay sufrimiento, no importa si había que moverse, tiene que tomar su columna y caminar para adelante, porque usted y yo somos unos escogidos del Señor que no transportan un elemento material, sino la presencia del Dios vivo. Alguien le da gloria al bendito, dele alabanza al Señor y a su nombre, hermano amado. Entonces unos las cubiertas, otro las cargas pesadas, otros los cuatitas. Mire, estaban bonitos. Números 3 del verso de los versos 30 y 31 dice que estas familias de cuatitas tenían a cargo el llevar el arca, la mesa de los panes, de la proposición, de la presencia, el candelabro, los altares, el altar del incienso, el altar de bronce, el velo. Estas son los que llevan las cosas más sagradas, que no a todos les toca las cargas. El de las cargas, el de los palos, las estacas. Voy a poner algo, entiéndase pues. Por ejemplo, el de las muchachitas, las niñas de pandero, que son una bendición, pero hermano, enseñarles a niñas de pandero, Padre bendito. ¿O será que yo no soy maestro de kinder? Pero es una cosa seria. ¿O es fácil? Es fácil. Es una carga, no en el mal sentido de, ay, qué carga, sino la carga en la Biblia se refiere a la responsabilidad. Lleva la carga, como de su familia. Usted, padre de familia, lleva la carga, lleva la responsabilidad. ¿Cómo? ¿Quién sabe? Pero tiene que sacar adelante a todos los pelones ahí, hermano. ¿Sí es así o no? Máxime que ahora cómo comen, Padre bendito. Tiene que sacar adelante el asunto. Así también la carga, la responsabilidad. Pero a los cuatitas, ellos, mire, hermoso, porque ¿qué transportaban? El arca, la presencia, el altar del incienso, la alabanza, la adoración, hermano, y es algo hermosísimo, pues, ¿verdad? Cuando se está uno ahí y dice, y vos no te toca estar en la madrugada. No, a mí me toca estar ministrando la presencia. Hermano, le tocó de las cosas más sagradas, el altar del incienso, unas oraciones en medio de la alabanza, pero así suaves, ¿no? El candelabro, la luz, la revelación, el aceite, la unción. Entonces, ellos llevaban así, pero veamos, vaya conmigo. Le quiero hablar un poquito de cuando se movía, pues, cuando se movía el tabernáculo, porque le repito, tenemos que avanzar, tenemos que avanzar. Dice el libro de los Números, en el capítulo 9, verso 17. El tabernáculo estaba acampado, pero dice Números 9, 17, y cuando la nube se levantaba, ¿cuál nube? A ver, esperen. Ahí vamos otra vez. Diría aquel políglota, pay attention, please. Mire, ponga atención, por favor. La Shekinah era la presencia que descendía en el lugar santísimo, ahí en el arca, la presencia de Dios. La nube no es que era la presencia, la nube que estaba sobre el tabernáculo. La nube es un ángel. La nube es un ángel. No, Cristo era la roca que lo seguía.
Aquí, hermano, el Espíritu Santo, el ángel, Cristo, así quien no cruza los desiertos. ¿Sí, sí o no? Pues también está con usted. Si está el Espíritu Santo o no. Y si envía a su ángel y Cristo va con nosotros, entonces dele alabanza, dele gloria al bendito. Mire, no importa desiertos que se pase, que Él esté con nosotros, hermano amado. Pero esa nube es un ángel, es el ángel del Señor que estaba ahí con ellos. Cuando era de día, era una nube encima del tabernáculo. Hay quienes piensan equivocadamente que la nube estaba sobre todo el campamento, sobre todo el pueblo, así como acá haciéndonos sombra. Sí, la nube representa una sombra, la cobertura, el descanso y eso, pero no es que estaba así, estaba sobre el tabernáculo. Ay, entonces, pues, si la nube es lo que da sombra de aquel calor tan terrible del desierto y lo que queremos es hallar descanso, ¿y qué es lo que tenemos que hacer? Pues, véngase al tabernáculo, es decir, véngase al templo, congréguese y le garantizo que aquí va a encontrar el descanso. Ay, Dios mío, qué poquito. Sí, amén. No. Por la nube, no por otra cosa, por la nube. Entonces, cuando era de día estaba la nube, cuando era de noche, era una columna de fuego y alumbraba, pues, la columna de fuego. El predicador puede decir muchas cosas que emocionan a la gente y hay algunos que dicen, y es que esa columna de fuego, y entonces no sé, cómo que se ponía alrededor de cada uno para protegerlo, que no llegaran las lombrices a ellos, y que la columna de fuego, podemos asar nuestros bombones ahí en el fuego. No, el predicador puede inventar muchas cosas. Lo cierto es que dice la Biblia es que era columna de fuego para que cuando tenían que caminar, tenían que partir de noche, cuando Dios daba la indicación de que tenían que avanzar, porque a veces cuando era de día tenían que avanzar, a veces cuando era de noche tenían que avanzar. El día que representa el tiempo en que las cosas están bien, que hay facilidad, que todo está claro, que no hay problema, pero la noche representa el periodo de tiempo en que hay oscuridad, dificultades, problemas, situaciones. Dios a veces te va a decir que avances cuando sea de día, pero a veces en medio de todo problema te va a decir, levántate y avanza porque voy contigo. Pero ¿cómo le hago? Te pongo la columna de fuego para que puedas ver. Yo te guío y tú avanzas y yo te llevo a donde te voy a bendecir. Dele alabanza al Dios bendito de la gloria, hermano. Entonces, dice la escritura en el 9:17 de los Números que cuando la nube se levantaba sobre la tienda, enseguida los hijos de Israel partían. Y en el lugar donde la nube se detenía, allí acampaban los hijos de Israel. Al mandato del Señor, los hijos de Israel partían y al mandato del Señor acampaban. Entonces, fíjense cómo era la nube y los mandatos. Que esto en realidad se refiere al arrebatamiento. Es una sombra preciosa. Cuando está la voz de mando, la voz de arcángel y la trompeta de Dios, cuando el Señor descienda de los cielos, Tesalonicenses 4. Y aquí era, la nube se levantaba, Moisés daba la orden de mandato y la trompeta tocaba. Y los hijos de Israel sabían que tenían que partir, porque eran las tres señales, los tres mandatos. La nube, que es, digo, es un ángel, la voz de arcángel. Dicen los estudiosos, yo creo que sí es así, no veo de otra forma. Miguel, el que Dios puso con el pueblo de Israel para cruzar el desierto, fue Miguel. Con Daniel era Gabriel, es lo que dice la Biblia. Pero con Israel, al cruzar el desierto, era Miguel. Pero Miguel es un arcángel. Por eso es que Tesalonicenses dice a la voz
de mando, a la voz de arcángel y a la trompeta de Dios. Entonces era cuando la nube se levantaba, la voz, la señal, la voz del arcángel. Moisés daba aquella voz, ¿se acuerda? Que era, ya se lo he dicho varias veces, ¿qué era lo que decía Moisés? Daba aquella voz que decía: levántate, oh Señor, y se dispersen tus enemigos, huyan delante de tu presencia todos aquellos que te aborrecen, sea dispersado todo enemigo. Y tocaba la trompeta. Y empezaba el movimiento, porque era la voz de mando de Moisés, la voz de arcángel de la nube y la trompeta de Dios, y ellos sabían que tenían que avanzar. Es una sombra nada más, pero cuando el Señor descienda de los cielos, aquellos que somos suyos, ¿quién? Los adheridos a Él, ¿quién? Los servidores de Él, ¿quién? Los que Él nos escogió en lugar de los otros, partiremos con el Señor para ir al encuentro con Él por siempre. Alábele que Él vive, dele gloria y alabanza al bendito, hermano. Entonces dice la escritura que al mandato del Señor los hijos de Israel partían y al mandato del Señor acampaban. Mientras la nube estaba sobre el tabernáculo, permanecían acampados. Aun cuando la nube se detenía, verso 19, la nube se detenía sobre el tabernáculo por muchos días, los hijos de Israel guardaban la ordenanza del Señor y no partían. Y sucedía, 20, que cuando la nube permanecía algunos días sobre el tabernáculo, según la orden del Señor, permanecían acampados. 21, sucedía que cuando la nube permanecía desde el atardecer hasta la mañana, cuando la nube se levantaba, ellos permanecían durante el día. 22, ya fuera que la nube se detuviera sobre el tabernáculo, permaneciendo sobre él 2 días, o un mes, o un año, los hijos de Israel permanecían acampados y no partían, pero cuando se levantaba, partían. Y al mandato del Señor acampaban y al mandato del Señor partían. O sea que no se movían por sus propios fuerzas y entendimiento. No era que decían, bueno, ¿y qué? Está bueno ya que vayamos, que avancemos, que hagamos otra cosa. Y pastor, ¿qué le parece si avanzamos? ¿Y por qué no armamos aquí un grupo de otra cosa? Pero ya lo indicó el Señor. O hacemos votación. O, no sé, tal vez democracia. No hay democracia en la iglesia de Cristo. Las ideas son buenas. Las ideas son buenas. Yo no me cierro, nunca me cierro a una idea que me pueden decir, pastor, oye, ¿por qué no hacemos esto? Oye, mire, estaría bien, hagamos al otro, a esto, al otro. Pero siempre yo tengo presente decir, espérame, mientras que el Señor no me diga, espérame tantito. Pero es que el Señor ya me dijo, nada más deja que me lo diga a mí y le damos. ¿Sí es así o no es así? Y le damos, porque entonces es seguro el asunto. Entonces, no importa, físicamente, cuando ellos cruzaron el desierto, a veces estaba solo 2 días la nube. Acababan de llegar y otra vez, hermano, la batalla, y otra vez cargar todo el instrumentaje. Pero ¿qué indica esto? Número 1, obediencia. Porque cuando la nube se levantaba, Señor, llegamos ayer, pero ya se está levantando. Moisés, no crea que no muchas veces le llegaron a decir, ay, Moisés, hombre, acabamos de llegar. ¿Y qué? La nube se levantó, tenemos que hacer tal cosa. Moisés, pero si apenas nos enviaste a predicar tal cosa, y ahorita me estás enviando otra cosa. Ya, dale. A veces no eran 2 días, a veces era una semana, 2 meses, a 2 años. Lo que dice este texto. O sea que es cuando el Señor diga, en pocas palabras. Cuando el Señor diga, por ejemplo, si Dios los va a llevar a más en oración,
Pues yo creo que los va a llevar a más, en esta congregación en oración. ¿Cuántos dicen amén? Sí, amén. ¿Ora usted cuando Dios le dice o cuando usted quiere? Pues yo sé que cada uno hace sus planes, yo lo sé, que es bueno hacerse una agenda, es correcto, es ser organizado, pero habrá muchas ocasiones, no pocas, muchas, en que el Señor dice, ahorita, y se levantó la nube, por decir algo. ¿Ora usted ahí? ¿O le dice, espérame tantito, señorita, que acabe mi serie? Ahorita que acabe este capítulo. Nada más deja que haga este mandadito. Es que ahorita iba a ir al cine. Es que se me antojó otra cosa. Entonces, obediencia. Número 2, fidelidad. Número 3, permanencia o estabilidad. Esto es para que la presencia esté con nosotros. Ahora, fíjese bien. Déjeme ilustrárselo de esa manera, pero es la verdad. En estos mismos versos que acabamos de leer, se levantaba la nube, Moisés lo veía y daba la voz de mando para avanzar. ¡Avance! Los levitas. ¿Cuántos servidores de Dios hay aquí? Los levitas corrían. Una vez me acuerdo que se lo ilustré, pero así nada más de rapidito. Pero corrían al tabernáculo a congregarse. No, si de ese momento lo que está diciendo es ya muévete. La nube se levantó y los que estaban a cargo de las cosas más pesadas, que tenían que llegar a desatar las estacas, quitaban las cuerdas de las estacas y empezaban a mover las basas, empezaban a quitar y llegaban los de las cortinas, a ver, espérame tantito, no se vaya a caer, y sacaban, bajaban los velos, las cortinas, los empezaban a enrollar y a doblar, porque no está a pensar que así como cuando se quite la ropa ya para dormir en la noche, todo chabol, así, no, hermano, bien enrolladito, bien arregladito, bien las cosas de Dios con orden, ¿sí, amén o no? ¿O cómo pone usted las sillas allá al finalizar esto? ¿Verdad que no las avienta? ¿Verdad que no pega chicles en el piso? Que las cosas de Dios se cuidan. ¿Cuánto dicen amén? Hermano, entonces corrían aquellos a quitar y los palos, las estacas y esto de las cubiertas. Y es que ya los cuatitas se habían metido hasta el interior y los sacerdotes entraban, cubrían el arca con el manto aquel azul y lo empezaban a portar y van saliendo y ya los otros, los del candelabro, los de la mesa, y estaba tocando la trompeta. Ya sabían que tenían que partir y es que esto ya estaban en movimiento, hermano. Así tienen que ser los servidores. La trompeta todavía está tocando, es decir, todavía se está dando la voz de alarma, la instrucción, la prédica, la enseñanza, y es que los servidores se están moviendo ya para que partan junto con la presencia. Hermano, ya iban entonces caminando en el desierto. Dice la escritura, le doy los textos, ahí lo checa usted con calmita en su casa. Iba yo a hacer un diagrama, pero de día ni muy se ve, pues aquí. Números 3, del verso 3 al 8, está Judá. Lo que le quiero decir es lo siguiente: ¿cómo partían? ¿Cómo marchaban los campamentos? Entonces, cuando sonaba la trompeta y en lo que los levitas estaban desarmando todo eso, los de Judá son los que marchaban primero. No iban los que se les pegaba la gana. Tiene un orden. Por favor, diga conmigo orden. Hay un orden de cómo iban a partir. O sea, estaba, haz de cuenta, si este fuera así el tabernáculo. Entonces, al oriente estaba Judá. Al oriente estaba Judá.
en el sur estaba Rubén, al norte estaba Dan y al occidente estaba Efraín. O sea, tenían un lugar cada uno. ¿Cómo es que iban a partir? ¿Sí? Y entonces cuando sonaba la trompeta, los que salían eran los de Judá. Cada uno de estos es una bandera, llamémosle así. Cada bandera tenía tres tribus: Judá, Isaacar y Zabulón. Usted lo encuentra en Números 3, del 3 al 8. Y ellos son los que partían primero. En lo que los levitas, lo que le voy a decir ahorita, hermano, sí pega. No sé si usted o no, pero la verdad sí pega. Los levitas somos los servidores del tabernáculo, ¿sí amén o no? Y los de Judá representan propiamente a los de alabanza. Cuando se oiga la voz de mando de arcángel y la trompeta de Dios, que el Señor descienda de los cielos y sea el llamado, de ahí no va a ser ni de israelitas ni de aquí de nosotros, sino el Señor mismo. Pregunto, ¿quiénes van a partir primero en el arrebatamiento? ¿Los servidores, el que barre, el que acomoda sillas? ¿Quién? ¿El que predica? Judá subirá primero. Es que ser ministro de alabanza, con trompeta, con el canto, con el piano, con la guitarra, con el pandero, con la bandera, con el corro, con lo que haga, hermano, es un privilegio de los más grandes que puede haber, porque el Señor lo designó así. No lo digo para que los demás se sientan mal, pero ¿cuántos alaban y bendicen el nombre precioso y poderoso del Señor? Judá subirá primero y a su nombre, hermano amado. Mire, ¿cómo no apreciar un servicio, un llamado de esa naturaleza? Judá empezaba a partir. Enseguida, dice, salían los del sur, Rubén, con Simeón y Gad, la bandera de Rubén. Ya terminaban los de Judá. Iban marchando así, iban en columna, no iban de dos en bola, así como, vámonos todos, ordenados. Que no dice Cantares, ¿quién es esta que se asoma como el alba, hermosa como escuadrones abanderados? La que va subiendo del desierto, la que se va a casar, la amada del Señor. Oiga, y qué precioso, hermano. Yo no sé, esto sí no me pide usted el verso, pero qué precioso sería. Y que en el momento, imagínese usted los de banderas, de panderos, que así como le danzan aquí, pues yo me gozo de verdad increíble con usted. Y que cuando sea el arrebatamiento, no sé si se vaya a poder o no, ¿verdad? Pero solo solo es un pensamiento mío. Y que allá también vaya, alabaré, alabaré, y moviendo sus banderas. Y hermano, bueno, yo no sé, pero de que la vamos a gozar al irnos con el Señor. ¿Cuántos creen eso, hermano amado? Mire, nos vamos a disfrutar, va a ser la alegría, la maravilla más grande que veamos. Es una realidad estar contigo, Señor. Y luego salían los de Rubén. Por cierto, ahorita que le hice así, ay, perdóname usted que me dolió un poquito, porque por eso no me bajé ni hoy, ni el domingo pasado. Lo voy a decir, tenemos aquí en la cama. Hace 10 días aprox, me caí de las escaleras. Me lastimé, en serio, me lastimé. He quedado, la espinilla todavía tiene una bola y el pie tiene otra. Porque nunca van solas, siempre es de dos en dos. Todavía está lastimado. Entonces, ahorita, pero con todo y todo, aquí estamos ahí, alabaré, no dice que el cojo saltará.
Hermano. Bueno, ya, solo me distrae usted, hombre. Y entonces estaba terminando Judá y salía Rubén. Entonces iba Judá, luego iba Rubén, y luego ¿quiénes seguían? La tienda de reunión. Ahí van los levitas. Los levitas. Con el arca, con los instrumentos. Atrás iba Judá, iba Rubén, iban los levitas, luego iba Efraín, terminando los levitas, iba Efraín y luego la tribu de Dan. O sea que lo que le quiero decir es que el arca, las cosas más sagradas, iban en medio. Iba Judá, iba Rubén, en medio los de las cosas sagradas, luego Efraín y luego Dan. Iba en medio, bien protegido, bien resguardado. ¿Usted cree que los que le han dado lo mejor al Señor no los va a proteger? ¿Qué dice el libro de Apocalipsis? Es el capítulo 12. No lo busque y lo cheque usted en su casita. Hablando del arrebatamiento, dice que el dragón se paró enfrente de la mujer que estaba para dar a luz. La mujer, no el dragón. La mujer estaba para dar a luz y el dragón se paró enfrente a fin de devorar al hijo que había de nacer. Pero cuando nació el hijo, fue arrebatado hasta Dios y hasta su trono. Y el dragón no lo pudo devorar porque no va a poder devorar a los arrebatados, no va a poder, aunque quiera, no va a poder. Se lo quieren desayunar a usted, pero no va a poder. El Señor lo va a guardar, lo va a proteger. ¿Cuántos dicen amén? Entonces dice la Escritura que le arrebataron al hijo varón, ese cuerpo que sale de toda la mujer, y la mujer se quedó para ir al desierto, porque le digo que la mayoría de las mujeres de la iglesia se queda para que la persiga el dragón y todo, pero el arrebatado ya se fue hasta Dios y hasta su trono. Pero dice que entonces hubo guerra en los aires. Miguel y sus ángeles pelearon contra el dragón y sus ángeles, pero el dragón y sus ángeles no prevalecieron, perdieron y los echaron de ahí. Y en alguna ocasión le expliqué en un discipulado que cuál era lo que peleaban, porque dice peleó. ¿Por qué pelearon Miguel contra el dragón ahí? Lo pelearon precisamente por los arrebatados, porque el dragón se los quiere devorar. Y aún en el momento del arrebatamiento, va a querer con sus guñotas, sus garrotas, lo va a querer arrebatar, rasguñar a usted. Y Miguel y sus ángeles van a pelear. Es una guerra espiritual. Ya sé que nosotros lo imaginamos así, con espadas y toda la cosa, pero es una guerra espiritual en donde el dragón dice ahí, el acusador de nuestros hermanos. Es el texto que da ahí. Es el que peleará. ¿Con qué va a pelear? Con acusación. Va a empezar a acusar, es que ese tal por cual lo conocí, que en el año 2000 y no sé cuánto pecó, y ya estaba en la iglesia, hizo esto, hizo lo otro, hizo cual. Y Miguel contestará, pues sí, pero también en el otro año se arrepintió, se lavó, llegó, tomó la cena bien arrepentido y Dios lo perdonó. Y así con cada una de las cosas, el dragón acusará y este contestará, y el dragón dirá, es lo peor, pero Dios escogió lo peor del mundo para avergonzar a los sabios, hermano, y va a ganar Miguel y sus ángeles ganarán. Ahí va. ¿Por qué cree que los que llevan lo más precioso van en medio? Porque nos alegramos, Judá subirá primero. Déjeme darle otro secreto. Sí, es precioso, pero ¿sabe qué dice Tesalonicenses capítulo 4, versos 16 y 17? Dice que cuando el Señor mismo descienda de los cielos, con voz de mando, voz del arcángel y la trompeta de Dios, los muertos en Cristo se levantarán primero y nosotros los que estemos vivos partiremos, seremos arrebatados juntamente con ellos, porque nadie precederá a nadie.
Nadie precederá a nadie. No es de que, pues órale, ya me voy, porque yo soy el que cantaba. En cambio, tú sos el que trapeaba. Quédate ahí. Tal vez el del orden sí va así, porque va organizado, pero pues vamos a ir juntos. No crea que los de alabanza se van primero y lo van a dejar a usted. No, usted es un levita pegado al Señor, le da todo su servicio con todo su amor. Usted hasta me lo ponen en medio, más cuidadito para que no lo vaya a agarrar el dragón. Usted llega a la presencia de Dios. Dele una alabanza al Dios bendito y poderoso de la gloria, hermano. Así es el Señor. Y sabe que mientras tanto llega ese tiempo del arrebatamiento, aquí en la tierra, al cruzar el desierto, o sea, al cruzar esta vida, tenemos que ser así. Esa es la figura que maneja la Escritura. Hermano, cuando vayamos a avanzar, usted, ¿qué es lo que Dios le ha dado? ¿Cuál es el servicio que tiene? Sea que lleve usted, hermano, no sé, ¿cuántos llevamos? ¿Cuántos tenemos presencia de Dios? ¿Sí, amén? ¿O solo el pastor? Yo sé que usted también, usted se toma el arca, la presencia, y en medio de todo desierto, ahí va con él, y él va con usted. Donde Dios diga, como Dios guíe. Mi siervo, esto es lo que quiero que hagas. Mi siervo, detente. Mi siervo, párale. Te estás enchuecando el camino. No es por aquí, es por acá. Ahí va la nube guiando. Porque eso sí, los levitas no voy a pensar que jalaban para donde se les daba la gana. No, la nube iba guiando. Por eso siempre hay una cobertura que va guiando. ¿Cuánto dicen amén? Hoy me sorprendí en la mañana, no puedo decir aquí porque no tengo ninguna pena ni empacho de eso. Gloria a Dios, porque al Señor es la gloria. ¿Qué tema dimos el jueves en el discipulado? Hoy, ¿qué fecha es hoy? 19. ¿Jueves qué fue? 16. Absalón, ¿verdad? Absalón, el prototipo del anticristo. ¿De acuerdo? El prototipo. Y entonces desarrollamos el tema y ahí hablamos que David es figura de Cristo, Absalón el hijo del anticristo, y cuando Absalón se rebeló con la entrada del anticristo, y cuando David sale de Jerusalén, el arrebatamiento con los suyos, y Absalón entra con en el palacio, la gran tribulación. ¿Se acuerdan? ¿Sí lo vimos o no lo vimos? Y que se queda Absalón colgado abajo del encinar, entre el cielo y la tierra. Hermano, sale a lo de la nube. Estaba yo escuchando en la mañana, el apóstol Sergio hace varios servicios. Entonces su primer servicio es como a las 8 de la mañana, 8:30 de la mañana. Y entonces empezó a hablar en su prédica y yo haciendo mis cosas. Y cuando lo empiezo a escuchar, ese era el primer servicio, ahí lo escucha usted. Solo unos minutitos y empieza a hablar. Pues de lo que le quiero hablar es que dice él, es que estas cosas que pasaron esta semana anterior, las naciones que se unieron, ¿se acuerda que se lo dije el jueves? Son tantas naciones que se unieron, que firmaron y esto es lo que sucedió y esta es la figura. Absalón, figura del anticristo. David, Cristo, es la figura. Y Absalón se rebela, surge el anticristo, David se va, el arrebatamiento, y entonces ya volteé a ver y dije, gracias Señor. Y él entra el anticristo y Absalón en el palacio, y digo, gracias Señor. Y el estudio del jueves. Y yo he entendido, porque esto no es de ahorita, ha sucedido de años. No, y no solo ahorita, bendito Dios, tiene los años ya que tenemos en Ebenecer, estando en el ministerio anterior donde trabajábamos, sucedía de continuo. Sucedía que venía una palabra del Señor, decía esto, y predicaba, tal. Y enseguida, a veces el mismo día en la tarde o al otro día, el apóstol, ¡pah! La misma, pero hasta las mismas citas, los mismos personajes. Y entonces yo un día dije, Señor, ¿pero por qué?
porque es así, no debe ser así, porque el apóstol, pues es el apóstol, pues, o sea, yo respeto jerarquías, debería ser el primero, la palabra es tuya, pero ¿por qué? Y entonces entendí que no se trata de quién sea primero o no, sino que es demostrar que realmente hay un mismo espíritu en el ministerio, porque si el apóstol predica eso, y luego yo le saco aquí el tema, hermano, el espíritu del anticristo, el Absalón, usted va a decir, se lo copió al apóstol que predicó hace 2 días. Pero si el Señor me habla y le predico a usted, y a los 2 o 3 días el apóstol predica exactamente lo mismo, ¿qué va a decir? Desde luego, no va a decir que el apóstol está con mi hermano, no. El apóstol ni siquiera está viendo. Lo que está viendo es que es el Señor quien está, uno, confirmando su palabra. Número dos, que hay una nube que realmente va guiando. El Espíritu del Señor con sus ángeles nos van guiando para decir, vamos caminando bien. Yo no sé si usted se alegra o no se alegra de esto, porque no vamos caminando en caminos diferentes, sino lo que Dios nos va dando, pero el Señor nos va a llevar, porque ya le expliqué que Ebenezer no significa hasta aquí nos ayudó Dios, sino que Eben significa roca, pero Ezer, ¿qué es? Ayuda, refiriéndose a aquella mujer que le dieron a Adán, que dijo, es ayuda, ella es Ezer, ella es Ezer. Por eso es que a eso se la dieron al primer Adán, al postrer Adán le están formando su Eben Ezer también. En eso estamos caminando. Ahora sí, denle un aplauso al Dios bendito de la gloria, hermano. Che, Luisito, por favor. Bueno, como tengo que ir terminando ya, estos minutos se me pasó así, pero escuche, lo que me interesa es que quede muy claro que al cruzar los desiertos de esta vida, usted se tiene que tomar el arca, la presencia. No es un amuleto, no es un objeto, es la presencia. Porque con la presencia del Señor vamos seguros. Los enemigos que le surgieron al pueblo de Dios ahí en el desierto. La presencia iba con ellos. La presencia. Yo sé que portar todas este servicio puede llegar a ser cansado. Aunque a los gersonitas y a los meraritas les dieron unas carretas con bueyes. A los de las cubiertas les dieron 2 carretas con bueyes, o una carreta, perdón, y le dieron 2. Y a los cuatitas no les dieron. A ellos les dieron eso, pero aún así la carga era pesada. Tenían que desarmar, cargar, arrastrar, guiar al carreta, mírenlo empujando. Puede ser que en cierto cruce del desierto de esta vida, cuando haya situaciones difíciles, tal vez se haga pesado el decir, Señor, yo te amo y te estoy sirviendo, pero siento que ya no puedo más, ya no me da la fuerza. Señor, ¿qué hago? Avanza, avanza, avanza. Dios no va a poner en ti una carga que no puedas llevar. Si Él, Iglesia de Cristo, Él te escogió, no tú lo escogiste a Él, Él te escogió. Señor, pero es pesado porque a ellos ni siquiera les diste carretas y a los cuatitas las cosas más sagradas. A ellos no. Por ejemplo, el ir a predicar es una de las cosas más sagradas.
Pastor, pero ¿por qué no me avisa un mes antes? Él está preparado para decir, mi hijo, en la tarde te vas a predicar tal parte. Amén. Lleva, porque Dios ya lo preparó. Ya lo preparó. Tal vez tiene que dejar de hacer lo que tenga que hacer. Tal vez adicional. Ay, es que el pastor no sabe cómo he estado esta semana, es que estuvo difícil, es que estuvo, y me está enviando que yo haga esto, y me está enviando que yo haga lo otro, y me está, pues toma tu instrumento para portar la presencia, aún en medio del desierto. Él, el Señor, es el que va contigo. Él va contigo. No te desesperes, pueblo de Dios. No te va a dejar, no te va a desamparar, por difícil que sea la situación. La roca que los seguía era Cristo. Todos los días abría el Señor los cielos y enviaba la provisión, el maná. Tenemos sed, de las rocas sacaban el agua, ríos de agua viva. Que deseamos carne, enviaba codornices. Surgió Amalek, los enemigos eran derrotados. Si la presencia está con nosotros, prevaleceremos, seremos sustentados y podremos cruzar para alcanzar la tierra que viene, que es llegar a entrar con Cristo en el milenio, ir al arrebatamiento y lograr entrar. Las penalidades de esta vida no son para que muramos en medio de ellas. Lo que se murió en el desierto, dice la Escritura, fue los de la antigua generación que salieron de Egipto. ¿Qué se muere en el desierto? El hombre viejo. La vieja naturaleza. Ese se muere en el desierto. Porque los que nacen en el desierto son los que entraron a conquistar. El hombre nuevo que nace en medio del desierto le sirve a Dios y lograremos, primeramente Dios, lograremos ir al arrebatamiento y entrar con Cristo. Amén. Oremos. Padre Dios, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús, por tu gran amor, tu misericordia, porque tu presencia nos acompaña, Señor, porque tú estás con nosotros, en nosotros y sobre nosotros. Espíritu Santo de Dios, gracias por tu bendición, por tu amor incomparable. Gracias, porque tú tienes el control de todas las cosas. Cuando cruzamos por esta vida en el desierto, sabemos que a veces en nuestra humanidad podemos sentir difícil las situaciones, pero si tú estás, Señor, podremos lograrlo. En medio del desierto, Señor, te servimos con alegría de corazón, con humildad. Ayúdanos, queremos ser fieles de aquí hasta el encuentro con Cristo, fieles, permanecer en ti, Señor. No dejar botado el servicio, el instrumento a medio caminar. Ayúdanos para ser guiados, Señor, por tu presencia. Te ruego tu bendición, Padre, para esta congregación, para Casa Restauración Ebenecer aquí en Chiapas. Que tu presencia les acompañe. Que tú seas, Señor, el que dirija. Que tú les renueves en fuerzas a cada uno, Padre. Que les des la provisión, que abras las puertas de bendición, que tus bondades desciendan sobre ellos. Acuérdate, Señor, por favor, que aún en medio de los desiertos, por medio de Cristo,
te servimos también. Y aquí estamos por ti y para ti. Abre los cielos, por favor. Abre los cielos y envía tu bendición, Señor, para cada uno. Tú conoces cada vida, cada situación. Si habrá algunos enfermos, pon tu mano de misericordia y de sanidad, de ayuda, de alivio, de fortaleza, Señor, en cada uno, Padre, en el nombre de Cristo, para aquellos que tienen problemas legales. Tu misericordia y tu ayuda sea oportuna, que el socorro que viene de lo alto, viene de ti, Señor, descienda sobre tus hijos, se cumpla el propósito tuyo en cada uno de ellos. En el nombre de Jesús, aquellos, Señor, que están angustiados, tal vez por el trabajo, por la economía, dales la provisión buena, Señor, un trabajo bien remunerado. Dales tu auxilio en cada área, Señor. Ruego por esta congregación que cada matrimonio sea guardado, protegido. En el nombre poderoso de Jesús, todos los varones, Señor, que tu palabra more en cada uno de ellos. Mujeres con sabiduría de lo alto. Los jóvenes, Señor, guárdalos en medio del mundo. Protégelos, Señor, a los adolescentes. Auxílialos en esta etapa tan delicada por la que atraviesan. Dales tu bendición y tu gracia. Los niños, los bebés. Protege, Señor, a todos. Guárdanos de la violencia, del peligro, líbranos de enfermedad, de contagios que están surgiendo en el mundo, líbranos de inundaciones, de terremotos, guarda tu iglesia, líbranos de la violencia que hay allá afuera. Permítenos permanecer en ti, Señor. Los que vienen en el vientre materno, tu bendición sea con ellos. Que tus ojos los vean desde ahora, Señor, que tú los formes, que tú les des crecimiento, Señor, que tú los bendigas. En el nombre de Jesús, que tu palabra more con cada uno. Los que han de viajar, los bendecimos, Señor. Ve con ellos, dales tu ayuda, que tu ángel, Señor, los proteja. Los que permanecen en la ciudad, en casa, que les vaya bien. Por Cristo Jesús, gracias te doy. Permítenos retirarnos en tu bendición y en tu paz, portando en todo momento tu presencia, Señor. Porque si tu presencia va con nosotros, entonces estaremos seguros. Gracias, Padre, por Cristo nuestro Señor. Te bendecimos. Precioso Espíritu Santo, sí, gracias, Señor. Déjeme decirle esto, iglesia de Cristo Jesús. Déjeme decirlo esto. Así como allá en el desierto, Moisés subió al monte y tardó un determinado tiempo. A los 40 días él descendió. No descendió antes. No ocupó más días ni menos. Es una figura de lo que el Señor Jesucristo también se fue, también él se elevó para ir a la presencia del Padre y descenderá, no antes ni después, sino en el tiempo exacto vendrá. Pero se desesperaron algunos en el desierto y entonces empezaron a pedir que hicieran un Dios. Le hablaron a Aarón y le dijeron, haznos un Dios. Y Aarón pidió oro y con eso hizo un ídolo, un becerro de oro. Así también en estos días se ha corrompido el pueblo del Señor y ministros también que piden el oro y hay idolatría. Toleran la corrupción. Lo que toleró Aarón no solo fue la idolatría, sino lo que se puso a hacer el pueblo eran desenfrenos sexuales, libertinajes, cosas desagradables a Dios. Hoy en día también está así el pueblo del Señor, la iglesia de Cristo.
con ministros que toleran ese tipo de cosas. Descendió Moisés. ¿Cómo descenderá Cristo? Que nadie se desespere. No es que se haya tardado, dijo el apóstol Pedro, como muchos tienen por tardanza. No se ha tardado. Nos está dando tiempo que a todos los que hemos sido llamados por Él, nos arrepintamos de lo que tengamos que arrepentirnos, para que de todos los que nos ha llamado, nadie perezca. Él descenderá en el tiempo exacto que tiene que venir y nosotros le esperamos. Te esperamos, Señor. Y mientras tanto tú desciendes, te ruego tu bendición sobre esta iglesia. En tu nombre, Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Que la presencia del Señor les acompañe, los guíe, los proteja, los auxilia. Y a su nombre. Amén. Estamos despedidos, amados. Puedes saludar.